Buenos días. Buenos días a todos. ¿Me escuchan? En el chat pueden colocar. Si me escuchan, por favor, para empezar. ¿No me están escuchando? Buenos días. Voy a compartir pantalla y por favor, Stephanie, prendes tu micrófono y me confirma si se ve el PPT, ¿ya? Porque una vez que pongo el PPT ya no puedo ver el chat, ¿sí? En modo presentación ya no puedo ver el chat, ¿sí? Así que les voy a agradecer. Voy a compartir pantalla. Ok, entonces, ¿se ve el PPT, por favor, Stephanie? Sí, Miss. Sí se ve. Lo escucho, por favor, o alguien que me diga que sí se ve para comenzar. Sí se ve, Miss. Chicos, chicas, buenos días. ¿Se ve o no se ve el PPT para empezar? En el chat ya no puedo ver el chat, por favor. De Buenos forma días, oral, Miss. alguien Sí prenda se su ve. micrófono. Sí se ve, Miss. Ok, gracias. Listo, entonces empezamos. Es una densa semana. Miren todo lo que vamos a hablar de los factores de transformación de relieve interno y externo, el relieve submarino y todos los relieves de la costa, sierra, selva, cordilleras, todo, ¿sí? Vale. Y además tenemos que hacer educación cívica. Así que vamos a empezar, nos concentramos y empezamos. Vamos a empezar con la factores de transformación del relieve, ¿no? Antes de ello, hacemos un repaso rápidamente de cómo está estructurada la geósfera. Cuando hablamos de geósfera estamos hablando de la Tierra, pero de la parte, pues, rocosa de la Tierra, ¿no? Esta parte rocosa de la Tierra, no digo sólida porque hay partes que lo tienen líquido, pero sí rocosa, tiene una estructura compuesta de 3 capas. La más profunda es el núcleo, el cual está líquido aquí, sólido acá, y que registra las más altas temperaturas. Luego tenemos en el medio, que es la gran masa rocosa, es la región, digamos, o capa más extensa, es el manto superior e inferior, el cual aquí al revés, aquí lo tenemos también sólido y aquí lo tenemos pues en estado fluido, ¿no? En estado fluido, esta región es llamada astenosfera. Luego tenemos ya la parte de la corteza, ¿sí? De la corteza. Esta corteza es la capa más delgada, representa solo el 1% de toda la geósfera. Esto representa el 80% comparado, mire, ¿no? Y está compuesta de 2 capas, Cial, que son la parte continental, y Cima, que es la base de los continentes, y el fondo oceánico, ¿no? Entonces son 3 grandes capas. ¿Dónde ocurren toda la geodinámica interna? La geodinámica interna ocurre pues aquí en la llamada corteza, que es la capa más superficial. En la Tierra ocurren 2 tipos de geodinámica que han ido dando origen a los diversos relieves que hay en la superficie. Una es la geodinámica interna y el otro es la externa, ¿sí? Básicamente se dice que la geodinámica externa son los procesos geológicos que construyen y transforman continuamente pues la corteza, mientras que la geodinámica externa es la que destruye los relieves creados por quienes, por la geodinámica interna. Pero al destruir estos relieves da origen a nuevas formas de relieve. En realidad, la gran diversidad de relieves que hay en la superficie se deben más a la geodinámica externa.
y expliquemos ambos procesos. Comencemos por la geodinámica interna de la Tierra. La geodinámica interna de la Tierra, en primer lugar, está representado por dos fenómenos. Uno es el diastrofismo, ¿correcto? Y el otro es el vulcanismo. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a estudiar primero el diastrofismo y luego vamos a estudiar el vulcanismo. ¿Sí? Cuando hablamos, entonces, la geodinámica interna, repito, se manifiesta a través de dos mecanismos: diastrofismo, vulcanismo, en primer lugar. ¿Sí? El diastrofismo, hablamos de diastrofismo al movimiento propio de la corteza, es decir, la corteza es capaz de moverse, ¿correcto? Y un momentito, estaba mal posicionada, después me comienza a doler la espalda. Les decía que el diastrofismo es el movimiento propio de la corteza. La corteza se mueve y se mueve de dos formas, vertical y horizontal. Los movimientos epirogénicos son los movimientos verticales de ascenso y descenso de la corteza. ¿Por qué se mueve la corteza para arriba o para abajo? Se dice que estos movimientos epirogénicos, ojo, anótenlo, son movimientos isostáticos. Que la isostasia significa equilibrio, ¿sí? Equilibrio. Entonces, la corteza se mueve para recuperar el equilibrio, para arriba y para abajo. Estos movimientos son lentos, tan lentos que por ejemplo, el tablazo de Ica para elevarse más o menos, a ver, 1 centímetro, 2, 3, 4, 5, sí, más o menos elevarse desde aquí hasta acá. ¿Cuánto creen que se demora? Se demora 100, ¿pero qué 100? ¿100 días? No, 100 años. Imagínense, para elevar solo 5 centímetros se demora 100 años. Así de lentos son los movimientos epirogénicos. ¿A qué geoformas han dado origen? A los continentes, a los escudos y los tablazos. Continente ya sabemos qué son, pero los escudos de repente no. Los escudos, algunos continentes son elevados en la parte central, ¿sí? Entonces acá está el agua y el continente tiene esta elevación. A esto se le conoce como escudo, ¿sí? Y los tablazos. Los tablazos son antiguas terrazas marinas que estuvieron debajo del mar y que han ido subiendo, dejando atrás el mar. El mar retrocede mientras que la costa se levanta. Así dan origen a las costas elevadas, como la Costa Verde, ¿no? Que para bajar a la playa nosotros, sí, tenemos que bajar todo esto. Entonces es una costa elevada, pero las terrazas marinas son parecidas a nuestras costas, pero son antiguas terrazas marinas que han estado debajo del mar, a diferencia. Hay costas altas como la Costa Verde, pero no es tablazo. Para que sea tablazo tiene que haber habido un ascenso epirogénico, ¿correcto? Bien, pero muy parecido. Los movimientos orogénicos ya son los movimientos horizontales, ¿no? Esto ocurre, dice, en las márgenes de las placas tectónicas. Para entender eso de márgenes de placas tectónicas me voy a saltear un ratito, ¿no? Hay dos teorías que explican el tectonismo de la Tierra y el hecho de que, pues, digamos, la corteza tenga placas. Una primera es la de Alfred Wegener, conocida como la deriva continental. Esta teoría señala que inicialmente había un solo continente llamado Pangea, el cual se dividió en dos. Hace 200 millones de años comienza a dividirse, dando origen a dos continentes, la Eurasia en el norte, Gondwana en el sur. De ahí continuó la deriva para dar origen a estos continentes. Lo que no dijo Wegener es por qué se produjeron estos movimientos, ¿sí? Cómo es que
se movieron. Entonces, hay una tercera teoría que no está aquí, que es la teoría de Tuso-Wilson, nada más, que es la teoría de las corrientes convectivas. Él señala que debajo de la corteza hay una región llamada astenosfera, ¿sí? Astenosfera. En esta región hay unas corrientes convectivas, correcto, que se mueven en diferente dirección. Y estas corrientes convectivas de la roca fluida, ¿no?, que hay en la astenosfera a 1500 grados de temperatura, provocaron que la corteza pues se rompa, sí, se rompa. Entonces entonces en la corteza aparecieron muchas placas tectónicas. Tuso-Wilson, con Harry Hess y Morgan Beer, también sostienen otra teoría, ¿no? Ya los tres, que es la teoría de placas. Así pues, la corteza está compuesta por un conjunto de placas tectónicas, ¿no? Placas tectónicas. Estas placas tectónicas que se han originado por las corrientes convectivas se mueven en diferentes direcciones. ¿Ves? En diferente dirección. Para arriba, para abajo, para los costados, ¿no? ¿Producto de qué? De las corrientes convectivas. Movimiento de placas y la existencia de placas y además el tipo de movimiento, ¿no?, que se producen han dado origen pues a las famosas márgenes de las placas tectónicas, ¿sí? O también llamado límites entre placas. Entonces la orogenia ocurre, vamos a regresar, ocurre justamente, dicen, estas márgenes de placas tectónicas, dando origen a diversas geoformas como fallas, fosas, plegamientos, ¿no? En sismos, vulcanismo, ¿no? Entre otros fenómenos. Acá hay vulcanismo, miren, ¿no? Hay sismos, también ocurren sismos, ¿no? Ocurren plegamientos, ocurren fracturas, fosas, ocurren fallas, ¿sí? Entonces, todo esto se produce producto de el tectonismo que ocurre en la corteza. Si hablamos de márgenes de placas tectónicas, son tres los límites o márgenes, los tipos de márgenes o límites que hay en las placas tectónicas. El primero es el límite convergente, ¿sí? Este se le llama así porque aquí las placas tienden a colisionar, ¿no? Pero tenemos dos tipos de placas. Tenemos las placas continentales y tenemos las placas oceánicas, ¿sí? Entonces, una placa oceánica, como en este caso, puede chocar con una placa continental, pero también ocurre que las dos placas son continentales, continental, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando dos placas son continentales o una es oceánica y la otra es continental, ¿sí? Entonces, aquí los límites convergentes, dependiendo, ¿sí?, si son placas continentales o continental y oceánica, es que se producen ciertos fenómenos. Hablamos de subducción cuando una placa como esta se subduce debajo de la otra, se mete como una cuña y se destruye, ¿no? Encuentra temperaturas y las rocas que contienen se destruyen. Por eso es que este límite convergente, ojo con lo que voy a decir, también es llamado destructivo, ¿sí? Destructivo, porque la roca se destruye, la corteza se destruye en una de sus placas. ¿Qué le pasa a la otra placa? ¿Sí? Entonces se destruye y forma aquí una cámara magmática. ¿Qué le pasa a la otra placa? La placa más liviana, con rocas más livianas, se pliega, dando origen a una cordillera a un costado. En el centro, entre las dos placas, se forma una gran fosa, un abismo, porque en realidad son los frentes de las placas. Y se forma, pues, una gran fosa, ¿no? Así pues tenemos fosas, plegamientos,
vulcanismos. Y como hay dos fuerzas opuestas, hay sismos. ¿Sí? Esto en una subducción. ¿Sí? Subducción, placa oceánica con placa ¿qué? Continental. Así pues, es el ejemplo que tenemos de los Andes. El otro, les dije, es cuando las dos placas son, ¿qué? Son continentales, continental, continental. Entonces, estas se van acercando, se van acercando. Al chocar, se forma una cordillera, se va plegando, ambas se pliegan. ¿Sí? Se pliegan dando origen a una cordillera. Pero también por abajo se autodestruyen en parte. La parte superficial se pliega, la parte inferior, correcto, se va autodestruyendo lentamente, poquito, 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 ¿no? Entonces se produce lo que se conoce como una ¿qué? Obducción, ¿sí? Obducción. Se van plegando, prácticamente se unen en uno solo, ¿no? Dando origen a una gran cordillera que es el Himalaya. Y por abajo les digo, hay también en parte autodestrucción. ¿Sí? Mientras que el sial se pliega, el cima se autodestruye. El otro límite es el límite divergente. Aquí las placas se alejan, ¿sí? Se alejan. Al alejarse, forman una grieta. Por esta grieta sale el magma, ¿sí? Porque es una profunda grieta. Esta grieta se le llama Valle del Rift o Rift Valle, que es una falla central, ¿sí? Que vamos a encontrar entre dos placas. Por esta falla central, entonces sale magma. Y al salir magma, el magma al encontrar aguas frías, ¿qué pasa? Se enfría, pues, y se consolida, dando origen a una dorsal, ¿sí? A una dorsal. No es plegamiento, ojo, es abultamiento del magma por enfriamiento. Se enfría, se solidifica, se litifica y se comienza a abultar, dando origen pues a una dorsal. Una dorsal que además tiene en el medio una gran falla que es el rift. Y por donde además vamos a encontrar que hay erupciones volcánicas, ¿sí? A lo largo, mucho vulcanismo a lo largo de toda esta falla, ¿no? Por eso es que en el fondo oceánico la mayoría de las erupciones volcánicas se producen en el fondo oceánico, ¿ya? Ahora, si hay vulcanismo y hay erupción volcánica, obviamente tiene que haber sismos, ¿no? Porque hay movimiento vibratorio de la corteza cuando erupciona un volcán. Entonces también hay sismos, también hay vulcanismos, hay fallas, también hay fallas, también hay, lo que no hay es plegamiento, ¿ya? Lo que no hay es plegamiento, ¿ya? No se olviden, no es plegamiento. Bien. Y en el límite transformante. Aquí es cuando dos placas rozan, como pueden observar. Hay rozamiento de las placas, ¿no? Entonces hay una fricción que va a provocar alta sismicidad. El otro día ha habido, pues hace poco tiempo nomás, ha habido un gran sismo, ¿no? En Estados Unidos, ¿sí? En la famosa falla de San Andrés, que es una falla de tipo transformantes, ¿no? La mayoría de las fallas transformantes están aquí, en las dorsales, pero tenemos una gran falla transformante continental, que es la de San Andrés. Muy bien. Dejamos ahora sí el diastrofismo para pasar al vulcanismo. Les decía que la geodinámica interna se manifiesta a través de dos mecanismos: diastrofismo, con su epirogénesis y orogénesis que acabamos de estudiar, y ahora el vulcanismo. Entiéndase por vulcanismo al desplazamiento del magma desde la astenosfera hacia la superficie.
Entonces el magma comienza a ascender a la superficie, ¿correcto? Y en este ascenso produce dos fenómenos, un magmatismo intrusivo y un magmatismo extrusivo. ¿Cuándo ocurre el intrusivo? Cuando el magma que sube se queda atrapado al interior de la corteza, se queda atrapado y se enfría, se consolida, se litifica al interior de la corteza porque no encuentra salida o se enfría rápidamente y se queda atrapado, ¿no? Dando origen ¿a qué? Dando origen a una intrusión ígnea, todas son intrusiones ígneas, o también llamado Plutón. Plutón, por eso que este magmatismo también es conocido como plutónico. Ya, de repente viene en el examen, ay, la mí no me enseñó plutónico. Ya, plutónico. Magmatismo intrusivo o plutónico. ¿Ya? ¿Por qué da origen a qué? A una intrusión ígnea o también llamado Plutón. Entre los plutones más conocidos tenemos el dique, que tiene forma de lenteja, la colito, de bandeja, lopolito, horizontal, sil, en forma de globito, stock, y el más grande que puede abarcar kilómetros de kilómetros, el batolito. Nosotros tenemos nuestro batolito costanero a lo largo de toda la costa peruana, ¿sí? Y tenemos ya el magmatismo extrusivo, que es cuando el magma pues ya llega a la superficie, ¿sí? Llega a la superficie. ¿A través de qué? De una chimenea y sale por un cráter de un volcán o un cráter secundario, ¿no? Y como el magma es tan superficial, también puede generar otras geoformas como la presencia de géiseres, solfataras, ¿no? Mantos de lava, coladas de ceniza, que podemos encontrar pues en un parque volcánico. En el Perú hay más de 400 volcanes en el sur del Perú. Muy bien, eso es entonces lo referente a vulcanismo. Uno de los acontecimientos que nos permite conocer, o sea, sentir, percibir que hay una fuerza interna en la Tierra son los sismos, ¿no? Porque lo demás lo vemos en sus resultados, pero podemos percibir que hay una fuerza interna a través de los sismos, ¿no? Los sismos, pues, son el movimiento vibratorio y ondulatorio de la corteza. Se produce por una súbita liberación de energía mecánica por interacción principalmente de las placas tectónicas, ¿no? Claro, ¿no? Porque acuérdense que el tectonismo da origen al vulcanismo a su vez, ¿no? Tanto las márgenes divergentes como convergentes. Entonces se produce una súbita liberación de energía que provoca un movimiento vibratorio de toda la corteza, ¿sí? Todo sismo tiene un punto de origen. Este punto de origen se llama hipocentro, que es donde se produce la liberación de la energía. Esta energía es liberada y da origen a ondas vibratorias. Estas ondas son de dos tipos, las P y las S. Las P vienen de primarias y son longitudinales. Salen disparadas. ¿Sí? Salen disparadas. Estas ondas que salen disparadas, salen directo. En el esquema del sismógrafo tienen esta forma, porque son longitudinales. Atraviesan todo cuerpo, ¿correcto? Pero tenemos otro tipo de ondas, que son las S. Estas ondas llegan así. Llegan así.
Correcto. ¿Por qué tienen esa trayectoria que hace que se demoren? Porque no atraviesan líquidos, ¿sí? No atraviesan líquidos. Y aquí en la corteza hay mucha agua, ¿no es cierto? Hay mucha agua. Al haber mucha agua, ¿no? Entonces las ondas secundarias se refractan y van cambiando de dirección, evadiendo todo el agua. Por eso es que se demora. Pero también son terribles porque van subiendo y cuando llega acá a esta casa la mueve así, ¿no es cierto? Y es terrible, ¿no? Porque la sacude. Por eso es que también es ese de sacudimiento, también le llama, ¿ya? Porque es la que sacude las estructuras, ¿ya? Pero todo punto tiene además un punto más cercano en la superficie, un hipocentro, un sismo que tiene su origen acá, tiene un punto más cercano en la superficie. A este punto se le llama epicentro, ¿sí? En el epicentro se pueden formar además no necesariamente, se pueden formar otro tipo de ondas. Su esquema en realidad está mal porque es así. A ver, así es, miren, ¿ah? ¿Qué me está diciendo? ¿Sí? Este es el verdadero, digamos, esquema de las superficiales. Quiere decir que esta secundaria se juntó con la P, ¿sí? Estas son las P y estas son las S, pero en el epicentro cuando se juntan dan origen a un nuevo tipo de ondas. ¿Se imaginan que el sismo haga esto y haga esto a la vez? ¿Qué va a quedar en pie? Nada. Por eso es que las ondas superficiales son las más destructivas y parten del epicentro. ¿De qué depende que existan? ¿No? Porque usted me dice que no siempre. Bueno, eso depende de muchas cosas. Uno, el foco. Esto también es llamado foco, por si acaso, ¿ya? El foco, supongamos que el foco está aquí. Ah, quiero negro. Ya. El foco está aquí, no está abajo, está muy superficial, ¿sí? El tiempo, entonces, que demora la S es menos, ¿correcto? Entonces, se junta con la P y dan origen a la superficial. Entonces, la poca profundidad del foco y obviamente la cantidad de energía liberada, ¿sí? Entonces, depende mucho de esos factores, la profundidad del foco y la cantidad de energía, ¿ya? Muy bien. ¿Cómo se mide un sismo? Un sismo se mide de dos formas. Se mide por su magnitud y se mide por su intensidad. Acá le faltó la palabra intensidad. Auméntenle si tienen su separata a la mano. ¿Ya? Intensidad. Claro que acá lo dice, pero acá es bueno que esté para que se den cuenta. Hay dos escalas que miden la magnitud y hay una que mide la intensidad, ¿sí? La más antigua es esta de aquí, que es la de magnitud local, conocida antiguamente como Richter, que es su creador, ¿no? Fue muy usada hasta el siglo XX, pero después ya ha ido quedando en desuso porque tiene mucho margen de error en sismos superiores a los 6.5. Por eso es que en la actualidad permite medir sismos solo de hasta 6.5. Más allá se satura. Y además que ya pues en el siglo XXI surge una nueva escala, que es la de magnitud de momento, la escala norteamericana, que permite medir sin restricción
pequeño, grande, todo tipo de sismo, porque utiliza 3 variables, ya no usa 2 como la que usaba, pues matemáticamente es más exacta. Y la de Mercalli, ojo, estas de magnitudes van de 1, correcto, ¿hasta cuánto? Para arriba, ¿hasta cuándo? No tiene límite, ¿sí? No tiene límite. Y si usas decimales también, ¿no? Entonces, 1.1 y así, hasta llegar a 1,9 pasa 2 y así, ¿no? Pero no tiene límite superior. Ya hemos tenido en el planeta sismos de más de 9 grados, como en Chile, en Valdivia, en Alaska, en Sendai, ¿no? En Japón, sismos más de 9, ¿sí? Y tenemos la de Mercalli, ¿no? Que mide la intensidad, habíamos dicho. Es decir, se mide por los daños que produce el sismo, por los daños producidos por un sismo, ¿ya? En algún punto. Entonces, 1 en números romanos significa que no ocasionó pues nada, casi nada de daños, ¿no? Cambio 12, porque basta 12, significó cataclismo. Total destrucción es el 12, ¿ya? Desde que no ocasionó casi nada a total destrucción. Entonces, esta es la de Mercalli modificada. ¿Cuáles han sido los sismos de mayor magnitud de los últimos tiempos? En el siglo XX tuvimos el de mayor magnitud e intensidad del siglo XX fue pues el de Chimbote, Ancash, ocurrido en 1970. Y el de mayor magnitud e intensidad del siglo XXI, en lo que va del siglo XXI, es el de Chincha Pisco. El de Ancash tuvo un foco de 30 kilómetros de profundidad, o sea, el hipocentro estuvo a 30 kilómetros de profundidad. Su punto superficial, ¿dónde estuvo? A 50 kilómetros al oeste de Chimbote. O sea, estuvo en el mar, ¿no? La costa, entonces estuvo a 50 kilómetros de distancia de la costa, pero a una profundidad de 30 kilómetros, ¿sí? Fue medido porque en esa época solo había Richter, ¿no? Con una escala de 7,8. Definitivamente, si hubiera sido medido con la escala de magnitud de momento, ¿cuánto habría arrojado este sismo? Pero la escala de magnitud de momento, como dice su nombre, de momento no se utiliza para después, sino se utiliza para el momento en que está ocurriendo. Por lo tanto, no se puede reevaluar esta escala, ¿no? Arrojó 7,8, pero muchos dicen que fue superior, ¿no? Por el margen de error. Luego, en cuanto a la escala de Mercalli modificada, 7 en Chimbote, 8 en Huaraz, ¿no? O sea, llegó a la zona del epicentro, llegó hasta 8 en Chimbote, Huaraz, y 7 en otros lugares próximos al epicentro, ¿no? Entonces, máximo 8. Miren cuántos muertos ocasionó, 67,000, 67,000 muertos, ¿no? ¿Por qué ocurrió 67? ¿Por qué ocurrieron 67,000 muertos? El aluvión, profesor. Porque el movimiento de la corteza provocó un desprendimiento de la masa de hielo del Huascarán. Esta masa de hielo del Huascarán comenzó a bajar y en su avance, que era masa de hielo, se transformó en un aluvión porque comenzó a coger plantas, maleza, barro y comenzó a bajar y a sepultar todo el pueblo que está. Dos pueblos estaban acá, 2 pueblos. Los sepultó porque era tal cantidad de masa de hielo, agua, lodo, maleza, barro, que sepultó a los 2 pueblos. Por eso es que muchos muertos, ¿ah?
Ranra, Irca y Yungay quedaron sepultados con toda su población. No les dio tiempo para, digamos, poder evacuar, ¿ya? El problema está, como ya hemos visto seguro ustedes ya han estudiado en el colegio, ¿no? Que en la sierra las montañas están acá y los valles están abajo, ¿sí? Entonces, todo lo que baje por aquí, sepulta, ¿sí? Entonces, eso es lo que ocurrió. Entonces, 67.000 muertos, pero no solamente hubieron muertos en Yungay y Ranrairca, también en Chimbote, porque las casas eran de adobe y la mayoría colapsó. Miren, 95% de las viviendas destruidas y muchas de las personas murieron, pues, dentro de sus hogares, ¿no? 150.000 heridos, 800.000 personas sin hogar después del terremoto. Ha sido el más desastroso por las características que tuvo, ¿no? Y la vulnerabilidad de la población, pues las casas en esa época eran de quincha. Hemos visto cómo se ha incendiado, ¿no? Esa casa ahí en la Plaza San Martín, porque era de quincha, ¿no? De quincha, de madera, ¡guaso! Se prende al toque, paja seca, ¿no? Hablan en Chincha, el terremoto del 2007, ya hablando del terremoto del 2007, tuvo una profundidad de 39 kilómetros. Fue a 40 kilómetros de Chincha Alta en el departamento de Ica y con una magnitud mayor, miren, de 7,9. Pero en lo que es Mercalli modificada, fue catalogado como 7, ¿no? 597 muertos, 1.800 heridos, 91.000 viviendas destruidas y cientos de miles de damnificados. Muy bien, con esto hemos terminado lo que es geodinámica interna. Pasemos a geodinámica externa. La geodinámica externa se manifiesta a través de dos mecanismos también. Uno es la meteorización, ¿sí? Y el otro es la erosión, ¿ya? Entonces nosotros vamos a estudiar ahorita dos procesos, la meteorización y la erosión. ¿A qué se llama geodinámica externa? A todos los procesos geológicos que ocurren en la superficie y que son provocados por los agentes exógenos. Y cuando hablo de agentes exógenos, estoy hablando de la atmósfera, todo lo que hay en la atmósfera, en la hidrosfera, en la biosfera. Muy bien, ¿qué es la meteorización? Todo comienza con la meteorización. Todo comienza con la meteorización, ¿no? Es cuando las rocas entran en contacto entonces con los agentes exógenos. Al entrar en contacto son desintegradas, descompuestas en un proceso que se denomina meteorización. Este proceso además se caracteriza porque se produce in situ. ¿Qué significa in situ? ¿Sí? ¿Qué significa in situ? Significa en el lugar, ahí donde se encuentra. Ahí donde se encuentra, ¿sí? Esta meteorización es de dos tipos, física y química. Física, cuando la roca no es alterada en su composición química mineralógica y se fragmenta, ¿no? Y produce un proceso, la física produce un proceso de fragmentación. Recuerden, física, fragmentación. ¿Ya? La roca se fragmenta. Fragmentación. ¿Ya? Fragmentación. Entonces una roca que estaba así, luego se parte así, luego en 4, luego en muchas partes puede ser, se sigue partiendo, pero en su lugar, ahí en su lugar, ¿no? Entonces acá ves 2, después se parte en 4, después se parte en 6, ahí, miren acá, de repente era más grande, ¿no? Porque acá veo un corte, ¿ya? Y todo esto era esta roca, acá también veo otro corte, así que de repente todo esto es esta roca, ¿ya? Pero ahí está en su sitio,
así como estas, ¿no? Se van fragmentando. Eso es la meteorización física, sin alterar su composición química. ¿Quiénes son los que actúan? Son varios agentes. Acá falta uno, ¿ah? Acá se han comido uno. Son las sales. Ah, las sales. Entonces tenemos los cambios de temperatura, el hielo, las sales y las animales y plantas. Pónganle animales también aquí, animales y plantas. ¿Ah? Animales y plantas. Frío, calor, frío, calor. En el calor la roca se expande, en el frío la roca se contrae. Entonces ese proceso de expansión y contracción finalmente termina por fragmentar la roca. La acción del hielo y sales es muy similar, ¿no? Se introduce el agua en las grietas porque acuérdense que todos estos procesos se dan simultáneos. Supongamos que los cambios de temperatura han hecho que se raje. Entonces esto hace que el agua entre por aquí, ¿no? Acá vemos hielo. Entonces el agua se va introduciendo y cuando el agua se solidifica, ¿ocupa más espacio o no? Sí, ustedes saben muy bien que el agua líquida ocupa menos espacio, el agua sólida más espacio. Entonces eso hace que empuje la roca, ejerza presión sobre ella y se fraccione más. Igualmente con las sales. Ingresan el agua a las grietas y cuando se evapora, las sales se cristalizan y cuando se cristalizan también ocupan más espacio, provocando presión en las rocas y se fragmentan, ¿sí? El cambio de temperatura se conoce como termoclastia. También se llama termofracción. O sea, la roca ha sufrido una termofracción o termoclastia, ¿no? Cuando es el hielo se le llama gelifracción, ¿no? Gelifracción. Cuando son las sales se le llama haloclastia, con H, haloclastia, ¿no? Y por último tenemos las plantas y animales, ¿no? Por ejemplo, es un ejemplo de cómo las raíces pueden abrir en dos una roca, ¿no? Los animales que escarban, ¿no? También pueden provocar la rotura. Y tenemos la meteorización química. Aquí sí la roca es atacada en su estructura química mineralógica, ¿sí? Química mineralógica. Así pues, el agua disuelve la roca, por ejemplo. Hay varios procesos químicos. Yo estoy señalando uno que es la disolución, porque es digamos, el proceso químico por excelencia que tiene el agua. Por sí sola disuelve, ¿no? Entonces la roca se va disolviendo. El oxígeno que provoca un proceso de oxidación en las rocas. Bueno, no todo tipo de roca, ¿no? Por cierto tipo de roca que contiene hierro. Y el dióxido de carbono que por sí solo ataca a las rocas, pero cuando está unido con el agua y produce un conocido como ácido carbónico, pues es más poderoso, produciéndose un proceso en las rocas conocido como carbonatación de las rocas, ¿sí? Entonces, son procesos químicos, repito, que destruyen a la roca en su composición química mineralógica y la roca se va descomponiendo, ¿sí? Se va descomponiendo, ya no solo fragmenta, ¿no? Ahora, debo decir algo, que estos procesos, los dos, se dan simultáneo, solo que dependiendo de las características climáticas, uno puede ser más intenso que el otro. Por ejemplo, en lugares tropicales, donde hay abundante agua, la meteorización química será mayor. En lugares fríos, ¿sí? Secos, la meteorización física será mayor, ¿sí? Muy bien. Y la geodinámica externa también se manifiesta a través de un proceso ya más complejo llamado erosión. La erosión ya viene a ser el conjunto de fenómenos exteriores que modifican las formas de relieve creadas por la geodinámica interna. O sea, ya no hablamos de roca, sino estamos hablando de la destrucción del relieve, una modificación de toda la superficie por acción de la hidrosfera, atmósfera, biosfera, ¿no? ¿Quiénes son los agentes?
Los agentes son los ríos que erosionan y que forman un tipo de erosión llamado fluvial, ¿no? Las aguas subterráneas que dan origen a la erosión kárstica. Las olas del mar y también las mareas, ojo, olas y mareas, porque acá falta mareas, que dan origen a una erosión de tipo marina, ¿no? Aquí no solamente son las olas, sino también las mareas. Los vientos, que dan origen a un tipo de erosión llamado eólica. Los glaciares, que dan origen a un tipo de erosión llamado glacial, ¿no? Y la nieve también se le llama, no se le llama nival, sino también se le llama glacial. Y la lluvia fluvial, ¿no? Entonces tenemos que los agentes exógenos van modificando el relieve a través de procesos erosivos, ¿no? Procesos erosivos. Todo proceso erosivo tiene 3 fases. La primera fase, llamada desintegración o desgaste. Denudación. Denudación lo escribo porque es un poco más raro el término, pero también se le llama desgaste, ¿ya? Desgaste o denudación, ¿sí? En esta parte consiste ya, dicen, el arranque físico, o sea, la roca estaba in situ, ¿se acuerda? Pero luego ya el río viene y se traslada estos cantos rodados que los va golpeando y se van volviendo cada vez más chiquitos hasta sedimentarlo, ¿no? Entonces, son arrancados de su lugar para llevarlo transportado hacia otro lugar. En ese proceso de transporte continúa, correcto, la desintegración de todas las rocas, correcto, hasta sedimentarlo y luego depositar, ¿no? En las llamadas cuencas sedimentarias. Este último, llamado depositación o depósito, también es llamado como agradación. Agradación. ¿Sí? Agradación. Desintegración, denudación, desgaste, degradación también. ¿Ya? Son tantos términos que vamos a poner. Degradación. ¿Sí? Degradación. Entonces, tenemos, ¿no?, que hay relieves que se forman por degradación, denudación o desgaste, y otros relieves que se forman por depósito, depositación o agradación, que es la fase final. La fase 1 es la degradación, la fase final es la agradación, ¿sí? Cuando se deposita. De tal manera que hay relieves que se forman en la fase 1 por degradación y hay relieves que se forman en la fase 3 por agradación, ¿sí? Bien. Ejemplos de relieves o por ciclos erosivos tenemos, por ejemplo, cuando es el río, la erosión fluvial. Por degradación, por ejemplo, tenemos un valle en B, ¿no? También tenemos aquí los cañones, ¿sí? Los grandes cañones fluviales como el cañón del Colca, ¿no? Por degradación. Y tenemos por agradación, por ejemplo, las deltas. Pero, ¿cuáles son las más típicas? Esto lo voy a hacerlo porque este es, digamos, por excelencia, digamos, la geoforma se da origen por agradación fluvial, ¿sí? Y es este de aquí, tiene forma de ¿qué? De abanico, ¿sí? Tiene forma de abanico. ¿Cómo se llama? Se llama cono de deyección o abanico fluvial, ¿sí? Y da origen a los valles. Entonces, todos los conos de deyección o abanicos fluviales donde se alojan los valles son por agradación fluvial, ¿sí? Entonces, ¿cómo se llama? Cono de deyección o abanico fluvial, ¿ya? ¿Qué más tenemos? Por erosión leódica. Esto se llama pedestal, pero un conjunto de pedestales da origen a un bosque de piedra como el de Guayay. Y tenemos, pues, por ejemplo, las dunas, ¿no? Grandes montículos de arena. También los médanos. Por erosión marina, ¿no? El mar golpea
Cuando sube la marea la ola y hace retroceder, ¿no? Hace retroceder a la costa, formándose ¿qué? Un acantilado. También tenemos estrechos, por ejemplo, en erosión marina. Y tenemos depósitos. Por agradación, las playas, ¿no? Ahora que estamos en temporada de playas, ahora no he ido a una playa. Las playas son por excelencia las formas de agradación marina, ¿sí? Agradación marina, así se lee, ¿ya? En cambio, ¿cómo se lee? Degradación marina, ¿ya? Tenemos el tómbolo, ¿no? Una lengua de tierra que se forma producto del encuentro de dos corrientes marinas. ¿Qué más tenemos? Por degradación glaciar, tenemos los valles en U. La lengua del glaciar erosiona hasta formar un valle muy suave, ¿no? Por agradación glaciar tenemos estos detritos. Como la lengua del glaciar va desgastando, va bajando, la lengua del glaciar va bajando de las montañas, ¿no? Entonces, finalmente, el glaciar va dejando estos detritos abajo. Todo lo que desgasta acá, lo deposita acá, ¿sí? Eso se llama morrena. Luego tenemos por degradación kárstica, las cuevas o cavernas. Y por agradación kárstica tenemos estas estalactitas, también tenemos estalagmitas, estalagnato, todo esto se le llama espeleotemas, que son depósitos calcáreos al interior de las cavernas, ¿no? Espeleotemas, estalactita, estalagmita, estalagnato son espeleotemas todos, ¿sí? Y tenemos cuando es pluvial, ¿no? La lluvia hace hendiduras, ¿no? Estas hendiduras se le llama cárcavas. Y todo este material, ¿dónde se va, Miss? Todo este material se va abajo, formando un cono coluvial después. O sea, siempre hay, primero desgasta y luego deposita. Por eso es que hay relieves, acuérdense, por degradación o agradación. Muy bien, hemos terminado con esto, esta primera parte, y vamos a el relieve del Perú. ¿Qué hora es? Miren ya. ¡Wow! 8 minutos para las 9. El relieve del Perú, ¿sí? Cuando hablamos del relieve del Perú, no solamente es hablar del relieve de la costa, sierra y selva. ¿Sí? Porque acuérdense que el Perú, el territorio peruano llega hasta las 200 millas, ¿no? Entonces, también tenemos que hablar del relieve que está debajo del mar peruano o mar de Grau. ¿Qué tenemos debajo del mar de Grau? Tenemos en primer lugar una plataforma que llega hasta 200 metros. Se le llama zócalo continental, que en realidad es la parte del continente que se sumerge debajo de las aguas. Aquí se localizan las islas, que son antiguas cordilleras que han quedado sumergidas en el mar. Luego viene ya, interesante porque aquí se aloja la zona fótica, la zona de luz, ¿no? Y al ser poco profundo, pues aquí hay mucha biomasa, ¿no? Hay mucha biomasa. Luego viene ya el otro declive. ¿Cuál es el otro declive? Este de aquí. Este declive se le llama talud, ¿sí? Se le llama talud. Este talud ya es mucho más profundo porque llega hasta los 3000. Aquí, ¿qué tenemos? En realidad el talud es así, mire, porque hay profundos cañones, ¿sí? Profundos cañones, bastantes cañones submarinos al interior del talud, ¿sí? Tiene poca amplitud y muy buena caída. Luego están los frentes de las dos placas tectónicas. Estos frentes de las placas tectónicas en la zona de subducción son las fosas marinas, ¿no? ¿Cuál es la fosa más profunda? Nótenlo, la fosa de Tacna y Arica, que llega hasta 6.000. Más de 6.000 en realidad la de Tacna y Arica, ¿ya? Y luego, aunque no está aquí, tenemos una cordillera. Si esto es el Perú y esto es Ica, la cordillera se extiende submarina así, abandona territorio peruano para irse a
frente a Chile hasta la isla de Pascua, ¿sí? Y tiene varias cadenas también, esta dorsal, ¿no? Acuérdense que la dorsal no es plegamiento, es por vulcanismo, ¿no? Se extiende desde frente a Ica hasta la isla de Pascua, la dorsal Nazca. Bien. ¿Y qué tenemos en el litoral? Ya en el litoral, donde actúa principalmente la erosión marina, pero también eólica, ¿no? Bastante viento, ¿sí? También los ríos cuando desembocan, entonces ahí hay varios agentes que intervienen. El litoral entonces tiene pues diversas geoformas. Entre ellos, en el norte tenemos los esteros, que son grandes depósitos de sedimentos en la zona de las deltas que forman los ríos. Allí en estas deltas, ¿no? Se forman estas regiones boscosas llamadas manglares. Los esteros más conocidos donde hay manglares son los de Zarumilla y los de Puerto Pizarro, ambos en Tumbes, pero también hay en Piura, por si acaso. Hay esteros en Piura, ¿ya? Luego tenemos en la desembocadura de los ríos Piura y Chira. Tenemos las puntas, que son salientes, pequeñas salientes de tierra hacia el mar, como se pueden ver aquí. Hay más de 50 puntas en todo el litoral. Las más famosas son las que se encuentran en Piura, que son Pariña, Balcones y Aguja. Pero en Lima tenemos la punta del Callao y también en Chorrillos tenemos la Chira, por ejemplo, en Chorrillos. Así como tenemos pequeñas salientes, también tenemos grandes salientes, ¿no? Estas grandes salientes de tierra hacia el mar se le llama península. Solo tenemos 3 penínsulas. La más grande no es la que estamos viendo ahí, sino es esta, que es la de península de Illescas. Ustedes saben que al mapa del Perú siempre se ve acá una cosa que sale, ¿no es cierto? Después ya viene aquí. Ya me pasé, ya le robé a Chile en pedazos. Ya. Esta saliente es de esta península que se ve en el mapa del Perú, que es la península de Illescas, ¿no? Ya más pequeñas, no se notan mucho, son Paracas y Ferrol, ¿no? Paracas en Ica, que está acá, y está de acá, perdón, porque esta es la bahía, y la península de Ferrol en Ancash. Y tenemos las bahías, como esta de aquí. Las bahías son entrantes de mar, al contrario, por acá hay otra, ¿no? Son entrantes de mar. Acá también se ve otra, ¿se dan cuenta? Son entrantes de mar hacia el continente, ¿ya? Entonces, esta es la bahía del Callao, por ejemplo, ¿no? Esta es la bahía de Paracas. Aquí nosotros en Lima tenemos la bahía de Miraflores, también conocida como Costa Verde, ¿no? Y hay a lo largo de todo el litoral una gran cantidad de bahías también, ¿no? La más grande, ¿cuál es la más grande? Esta de acá, la bahía de Sechura en Piura. Acuérdense que las bahías son las zonas más ricas en biomasa. O sea, hay mucha actividad pesquera en las bahías. Muy bien, y dejamos ya el litoral para pasar a la llanura costera. ¿Qué cosa tenemos en las llanuras? Nosotros, bueno, la costa peruana es un gran desierto, ¿no? Tiene un aspecto árido, desértico. Y en realidad es una alternancia de valles y pampas. A lo largo de toda la costa tenemos valles. Los que tienen forma de abanico, triángulo, les dije que son valles, ¿no? Todos son valles. ¿Sí? Todos son valles, son fértiles, son suelos fértiles. A lo largo de toda la costa vamos a encontrar valles. Pero entre valle y valle, ¿qué vamos a encontrar? Una zona árida. ¿Cuáles son esas zonas áridas? Las pampas. Entonces, en la costa peruana hay una alternancia de valles, pampas, valles, pampas, valles, pampas. ¿Sí? Entonces, lo que más hay son valles y pampas. Los valles son los suelos fértiles. Las pampas son los suelos áridos. Pero ahí yo veo fértil. Esta es la verdadera pampa. ¿Sí? Pero ¿por qué se ve fértil? ¿Ya? Ahorita les explico. Los valles entonces son suelos fértiles, donde se practica la agricultura, donde se encuentran las ciudades. Las pampas son suelos áridos, pero estos suelos
son del mismo tipo que estos suelos. El hombre descubre que son del mismo tipo y les echa agua, para que me entiendan, ¿no? Y entonces hay proyectos de irrigación, se comienza a desarrollar proyectos de irrigación en estas pampas y estas pampas se convierten en suelos fértiles. Por eso es que las pampas son suelos áridos, pero potencialmente agrícolas. Y muchas de ellas ya, como esta de Olmos, ya en parte está irrigada. Claro, le cuesta mucho al Estado porque son proyectos de irrigación, pero con esto se amplía la frontera agrícola aprovechando los ricos suelos que son pues estos de la costa peruana, ¿no? Así pues, por ejemplo, tenemos Chao, Virumoche, Chicama, proyecto Chavimoche, o Casma, Nepeña, Siguas, proyecto Chinecas, ¿no? Majes y Siguas en Arequipa. Pero además de valles y pampas, porque toda la costa es una alternancia de valles y pampas, encontramos en algunos departamentos otras geoformas, ¿no? Entre ellas tenemos los tablazos, ¿no? Que son antiguas terrazas marinas que se han elevado. Contienen hidrocarburos. La mayoría de ellos se encuentra ¿en qué departamento? ¿En qué departamento? Bueno, Zorritos no, sino Negrito, Lobitos y Máncora, Talara, en Piura. La mayoría de ellos está en Piura. Zorritos es Tumbes, Lurín, acá en Lima, Ica, el tablazo más joven. ¿Qué más hay? Así como hay áreas elevadas, también hay áreas hundidas. Estas se le llaman depresiones. Muchas de ellas contienen sales, como Bayóvar, Cañamax, Salinas de Huacho, Otuma, Ite, contienen sales. Y se le llama salinas. Y se le llama salinas. Pero hay otras que tienen agua salobre y lo que forman son humedales, ¿no? Como los pantanos de Villa. ¿Qué más hay? En todos los departamentos, a pesar de que es costa, vamos a encontrar algunos cerros, comúnmente llamados cerros, que son estribaciones andinas. En estas estribaciones andinas, en muchas de ellas, las que están cerca al mar, se forman ecosistemas que albergan mucha vegetación invernal. Se le conoce con el nombre de lomas, ¿no? Aquí tenemos las lomas de Paraíso, por ejemplo, en Lima. Las lomas Paraíso son las más extensas que se encuentran en Villa María del Triunfo. Pero también tenemos la Chay en Huacho o Atiquipa en Arequipa. Pero también hay estos cerros áridos, o sea, no crece vegetación, ¿no? Entonces, en algunos cerros son como San Cristóbal, Cerro San Cosme, ¿ah? Que ahora hay viviendas, ¿no? Muchos de estos cerros. Finalmente, en la costa hay una cordillera que no es los Andes, sino es la cordillera de la costa. Esta cordillera es más antigua que los Andes. Parte de ella está hundida y forma las islas, pero parte de ella está en la superficie. Y una de las zonas más conocidas de esta cordillera está en Piura y Tumbes, que son cerros de Amotape. Otro es el macizo de Illescas y otro es la Silla de Paita. Sin embargo, si bien es cierto, estos son famosos, la cordillera en realidad de la costa tiene mayor presencia en el sur, porque se extiende desde Ica hasta Tacna, ¿sí? Desde Ica hasta Tacna. Bueno, esos son entonces los relieves más característicos que vamos a encontrar en la costa. Ahora sí, ya pasamos a la otra región, que es la región andina. Hablar de los Andes, pues es hablar de la región andina, es hablar de todo prácticamente de aquí, toda esta zona de acá, esta zona de acá, esta zona de acá, toda esta zona de acá. Sí, me pasé, sí, básicamente toda esta zona de acá, entre la cordillera occidental, oriental y la zona sur y toda esta zona de acá, ¿sí? El resto que estoy marcando
ya es selva, ceja de selva, incluso acá llega a pasar parte acá, ¿no? Selva, porque se extiende la selva alta hasta acá, de verdad, que aquí ya no es sierra, sino todo es selva, imagínense, ¿no? Todo es selva. Más o menos es eso. ¿Sí? Entonces nosotros cuando hablemos de sierra, hablamos toda esa parte que está con marrón. El resto, miren, es selva, que es la región con mayor presencia en el territorio nacional. ¿Ya? Bien. ¿Cuál es la característica más importante de la región andina? La presencia de nuestra cordillera de los Andes. Y la cordillera más alta del Perú es esta cordillera, que es la cordillera occidental, ¿no? Esta cordillera, ¿no? Entonces viene por aquí, se bifurca en dos y llega al nudo de Pasco, llega al nudo de Vilcanota y continúa hasta la frontera con Chile, ¿no? Hacia el norte del Ecuador. Esa es la cordillera occidental, es la cordillera más alta. Se caracteriza porque se bifurca en dos, ¿no? Dando origen a la cordillera blanca y Z, llamémosle así, o N, debería ser N, a la cordillera negra, ¿no? Cordillera blanca y cordillera negra. Luego, en B se cierra y forma una nueva cordillera, que es la cordillera de Huayhuash, ¿no? Cordillera de Huayhuash, en esta zona. En A, antes de pasar a seguir abajo, en A, que es la cordillera blanca, se encuentra el punto más alto del Perú, que es el Nevado de Huascarán, con 6.746 metros sobre el nivel del mar, ¿sí? Y en Huayhuash se encuentra con 6.721 el Yerupajá, que es el segundo pico más alto del Perú. Luego ya entramos a la zona del nudo de Pasco, ¿no? Y hasta el nudo de Vilcanota. Acá encontramos una cordillera con C, que es la cordillera La Viuda, ¿no? Con su nevado, el Rajuntay. Pero no quiero dejar de mencionar a nuestra cordillera. Ay, perdón, que estoy hablando más arriba en la cordillera, acá en Lima. ¿Qué cordillera es? La cordillera central. ¿Cómo no la voy a mencionar? Ahí está el Abra de Anticona, ¿no? Ticlio, ¿no? Ahí está la famosa carretera central que une Lima con el resto de la sierra peruana, ¿no? Esa es la carretera, la cordillera central, ¿no? Con su nevado Cotoni, que es el punto más alto de esa cordillera central, donde nace nuestro río Rima, ¿ya? De ahí ya bajamos a la cordillera de conos volcánicos, ¿no? Con más de 400 volcanes, 11 de ellos, mínimo 11 activos, se encuentra pues el más activo del Perú actualmente, que es el Ubinas, ¿no? Entre ellos también el Sabancaya, que es otro de los activos, el Huaynaputina, entre otros. Y la otra cordillera es la cordillera oriental, ¿sí? Como les dije, parte de ella es ceja de selva, ¿no es cierto? Parte de ella es ceja de selva, ceja de selva, ceja de selva, ceja de selva, todo selva, hasta llegar acá, ¿sí? Pero en esta parte, esta cordillera alcanza elevaciones que también superan los 6.000 y 5.000, ¿sí? Que esta cordillera, como ustedes pueden verse desde el nudo de Pasco al nudo de Vilcanota, además se abre en dos cordilleras, A y B, ¿no es cierto? A es la cordillera de Vilcabamba y B o E es la cordillera de Vilcanota, ¿no? Perdón, E, Vilcabamba, F, Vilcanota, al revés, ¿no? Vuelvo, porque yo acá me estoy confundiendo. E, Vilcabamba, F, Vilcanota, ¿no? Esta parte que estamos viendo es la parte más alta. Y G, que es en Puno ya la cordillera de Carabaya, ¿sí? Es la parte más alta.
¿Cuál es la parte ya de las tres, la más alta? Se encuentra en F, que es la cordillera de Vilcanota con su nevado de Ausangate. El Ausangate es el Apu mayor del Cusco, es la montaña sagrada. Bueno, el Cusco tiene varias montañas sagradas, Sancantay también es sagrada, pero la más importante y más sagrada, pues es el Ausangate, ¿ya? El Apu mayor le llaman, el Apu mayor del Cusco. Y se encuentra en la cordillera de Vilcanota y el Salcantay. Debo señalar que en esta cordillera, que es la cordillera de Vilcabamba, ya en la ceja de selva del Cusco, se encuentra que Machu Picchu. ¿Ya? Machu Picchu. Listo. ¿Qué otras geoformas encontramos? Una característica cuando vimos sismos, ¿no? Les decía cómo es que los valles se encuentran entre las cordilleras, ¿no? Se caracterizan además por ser longitudinales, ¿sí? Longitudinales. Siempre hay un río, ¿no? Y ahí está el valle, ¿no? Entonces los valles son las áreas deprimidas de la sierra, donde se alojan las ciudades, donde se practica la agricultura. Entre los más famosos de estos valles está el Callejón de Huayla, entre la Cordillera Blanca y la Cordillera Negra, en Ancash. El valle más extenso de todo, el valle más extenso de toda la sierra, el Mantaro. Y el valle sagrado de los incas, el Urubamba. Además de los valles, tenemos zonas así, ¿no? Altiplanicies o altipampas. Estas vienen a ser las mesetas. Se localizan a partir de los 3.800, más o menos, sobre el nivel del mar, ¿sí? La más extensa es la meseta del Collao, en la zona del lago Titicaca. También destaca Pampa Galera, por ejemplo, en Ayacucho, ¿no? Castro Virreyna en Huancavelica o Bombón en Junín. Y en la sierra también los ríos han formado profundas gargantas, ¿no? De hasta 3.000 metros de profundidad, como por ejemplo el Cotahuasi y el Colca, que superan los 3.000 metros de profundidad. Son gargantas profundas que forman los ríos, ¿no? Además, también son importantes el Cañón del Pato en Ancash, donde está la central hidroeléctrica, donde pasa el río Santa, y el Infiernillo, ¿no? En el Rímac. El cañón que forma el río Rímac. Acuérdense que en los cañones son áreas muy óptimas para el desarrollo de la energía eléctrica. Ahora, acá vemos, por ejemplo, acá vemos una hendidura pequeña. Acá hay otra, aunque no se nota muy bien, acá hay otra. Estas hendiduras que están a los costados es esta de aquí. Acá hay agua, una catarata. Baja, baja, va bajando hasta llegar al valle, mire. ¿Sí? Esto es una quebrada. Una de las quebradas más famosas de la cuenca del Rímac es la quebrada de Chucumayo, que siempre tiene agua porque hay una catarata, una cascada, ¿no? Hay otras que se secan durante el invierno y otras que son secas. Una de ellas que también traslada agua es Huaycoloro. Casi se seca su totalidad en invierno, pero en verano pues traslada mucha agua, ¿sí? Otras quebradas más altas, hay algunas quebradas que se encuentran arriba en la naciente, arriba en la zona gélida, y es donde nacen los ríos. Entre las quebradas más famosas está esta quebrada de Apacheta en la cordillera de Chile, Arequipa, donde nace, adivinen qué río nace acá en esta quebrada. Adivinen, el Amazonas, ¿no? El Amazonas que nace en Arequipa. Luego también tenemos que entre las cordilleras tenemos partes bajas, ¿no? En estas partes bajas se aprovecha para construir carreteras, ¿no? ¿Cómo se llaman? Abras, pasos o abras, ¿no? De ahí que tenemos entre las más conocidas, Orcuya, ¿no? En el norte,
Anticona en la carretera central y Ticlo en la carretera central. Uno es carretera, perdón, y el otro es ferrocarril. Chimboy es la más alta, con más de 5.000 metros entre Cusco y Puno, entre otros. Y ya pasamos al relieve de la selva peruana. Hablar de la selva, como ya les enseñé en el mapa, es hablar, pues, de la región oriental del Perú. Abarca la cordillera oriental, abarca la cordillera subandina, abarca toda la inmensa llanura. La selva se divide en dos regiones, ¿no es cierto? Selva alta y selva baja. Cuando hablamos de selva alta, estamos hablando de aquella zona de la selva peruana comprendida entre los 3.000 y 400, o sea, bajando, ¿no? Bajando hacia el oriente, entre los 3.000 y hasta los 400. Esta a su vez, ojo, se divide en dos, la selva alta. ¿Sí? Es decir, tenemos dos pisos altitudinales. De 400 a 800 encontramos los valles amplios. Y de 800 hasta 3.000, entonces acá encontramos la ceja de selva. La ceja de selva está conformada por las cordilleras, ¿no? Cubiertas de vegetación con laderas muy inclinadas, pongos, ¿ya? Hay pongos, muchos pongos y algunas quebradas, como pueden observar acá, ¿sí? Sobre todo pongos, ¿no? Y también quebradas en las cordilleras, ¿sí? Entre 400 y 800 ya están los valles, que también son longitudinales, ¿no? El río avanza y forma un valle muy amplio, ubicado entre 400 y 800. Por ejemplo, Tarapoto, ¿no? Tarapoto es una ciudad, Rioja y Moyobamba, del departamento de San Martín, que se encuentran, pues, en esta zona. Ahí tenemos justamente los valles, algunos valles, ¿no? Por ejemplo, Bagua, en Amazonas. Huallaga es el más amplio, ojo, de toda la selva, entre Huánuco y San Martín. Tingo María, Oxapampa, Posuso, Palcazú, por ejemplo, en Pasco, Chanchamayo, en La Merced, Satipo, en Junín, la Convención en el Cusco, y Tambopata entre Puno y Madre de Dios. Y yo les decía que también la selva alta comprende las dos cordilleras, oriental y subandina. Y ¿cuál es esa subandina? Acá. Esta de acá, mire. Esta cordillera es la subandina. ¿Ah? Este pedacito que se ve aquí ya es selva baja, que es la de Contamana, que se va al Brasil, ¿no? La de Rosado, es la única en selva baja, que es Contamana, pero la que está con verde es la subandina. ¿Ya? Ahora sí ya se ubican. Bien, aquí en estas cordilleras, perdón, acá en estas cordilleras, pues están los pongos, pues, ¿sí? Este es el pongo de Apurímac, el pongo de Mantaro, el pongo de Mainique, ¿no? Más arriba está el pongo de Rentema y en la cordillera subandina está el pongo de Manseriche y por aquí también hay otro pongo que es el Boquerón del Padre Abad, por citar algunos pongos que forman los ríos en estas cordilleras, ¿sí? Y ahí está, ¿no? Entonces, pongo de Rentema, al norte les dije, en la cordillera de Colán, el pongo de Apurímac, acá solamente hay algunos, ¿no? Mantaro, Mainique. El pongo de Manseriche y el pongo del Boquerón del Padre Abad, en la cordillera subandina.
Muy bien, y para ya ir terminando geografía, tenemos que hacer cívica. Tenemos la selva baja, representada por la inmensa llanura amazónica que abarca los 400 hasta los de arriba, 400 hasta los 80. En esquema se han olvidado un nombre aquí, que son los filos, ¿sí? Acá en la parte más alta se le llama filos. De ahí vienen los altos, ¿ya? Las partes más altas, las medianas ya son las terrazas llamadas restingas, donde ya el río, como ven, puede inundarlas. De ahí los barrizales y las playas que aparecen y desaparecen, porque cuando crece el río, desaparece, ¿correcto? Y cuando el río baja de caudal, aparece las playas y barrizales. Las restingas siempre va a haber, ¿ya? Pero pueden ser inundadas en época de crecida. Y ya las que permanecen siempre inundadas, tanto en crecida como estiaje, son las tahuampas. Veamos en foto para que ustedes me entiendan, ¿no? Por ejemplo, entonces acá están las colinas, ¿no? Que son los filos. De ahí venían los altos, que están las ciudades. De ahí más abajo ya vengan las restingas. Aquí la gente practica una agricultura migratoria temporal, ¿ya? Y de forma temporal se pueden formar estos dos, que son las playas y barrizales, donde también se practica la agricultura, ¿no? De ahí venían las tahuampas que permanecen inundadas. Además de estas 6 formas, en la selva también encontramos que los ríos, por ejemplo, forman en la inmensa llanura meandros, ¿sí? Y forman cochas. ¿Qué son las cochas? Son lagunas en forma de herradura. Es que el río va cambiando dirección siempre. Y primero iba así, después se va por acá y va dejando parte de sus aguas, dando origen, en algunas depresiones, dando origen a las llamadas cochas. Por último, ¿se acuerdan que les dije que había una cordillera que llegaba a Brasil? Esta cordillera es la única cordillera en selva baja que se llama Cordillera de Contamana. Muy bien, ahora sí hemos acabado ya todos los relieves y resolvemos un solo ejercicio, porque por cuestiones de tiempo no vamos a tener mucho tiempo, ¿eh? Y resolvemos, ahora sí puedo ver el chat para que coloquen la clave, este ejercicio.
Muy bien. Entonces, ¿todos han acertado correctamente? Veamos si es así. Ok. La otra clave copien. Perfecto, los felicito, estuvo muy bien. Y para poder entrar a cívica. Muy bien. Micrófono. Sí, está bien, micrófono. Ya. Se ve, ¿no? ¿Correcto? ¿Sí? Sí, Miss, sí se logra ver. Ah, ok. Entonces, vamos a la participación ciudadana. ¿Cuál es el rol de los ciudadanos? En primer lugar, ¿qué es la ciudadanía? ¿Sí? ¿Qué es la ciudadanía? Cuando hablamos de ciudadanía. ¿Hay ciudadanos en el aula? ¿Sí? Me imagino. Vayan poniendo yo en el chat, ahorita lo vemos. Pero, ¿qué es la ciudadanía? Mientras que ustedes van poniendo si son ciudadanos o no. Dice, es una condición jurídica política que se adquiere en razón de la edad, ¿sí? 18 años. Y su ejercicio, obviamente, para que tú ejerzas tus derechos ciudadanos, pues tienes que tener tu, obviamente, DNI. Pero algo interesante que yo le voy a decir es que, si bien es cierto, la ciudadanía se adquiere en razón de la edad, los derechos ya tú los tenías, ¿correcto? Porque todo derecho se adquiere cuando naces, ¿correcto? Sin embargo, no eres titular del derecho porque los titulares son tus padres al ser menor de edad. Entonces, los derechos ciudadanos los adquiriste cuando naciste, pero no lo podías ejercer, ¿correcto? Y entonces, de acuerdo al Código Civil, tú los puedes ejercer plenamente, esos derechos ciudadanos, cuando cumples la mayoría de edad, ¿sí? Entonces, personalmente, tú ya puedes ejercer, pues, tus derechos, ¿no? Y a partir de los 18 ya puedes intervenir en los asuntos públicos, ¿no? Mediante referéndum, elecciones, marchas, ¿no? Etcétera. ¿Sí? Muy bien. A ver, ¿me pusieron quiénes eran ciudadanos o no? ¿No me han puesto nadie? ¿Hay alguien que son ciudadanos ya en el chat? Ya, Ruth. Ya tiene, entonces, ¿ya votaste o todavía, o vas a votar? ¿Ya, quiénes más han cumplido 18 y ya son ciudadanos? ¿Solo Ruth? Miss, ¿Quiénes yo tengo pueden entrar ya a la discoteca? Ay, todavía, Ángel, tienes 16, porque me pones en plural años, calculo que tienes 16 todavía. Sí, profesora, sí tengo 16. ¿A qué pasó, Ruth? ¿Todavía no has votado? Ah, te falta un mes, a Mayra le falta un mes. Y hay quienes cumplen en el 2023 ya 18. De ahora, este año, van a cumplir 18. Porque, ojo, los que van a cumplir este año van a votar el otro año. Bueno, si las elecciones son el otro año en abril o son en diciembre, dependiendo de cómo vayan las cosas, ¿no? Hay voces de que piden que sea ya en diciembre, ¿no? Entonces, en diciembre o en abril igual van a votar, ¿ah? Igual van a votar, ¿sí? Ajá. Entonces, tú pagas multa, ¿no quieres votar? Ya. Escúchenme, todos votan hasta el mismo, mira, si tú cumples 18, el mismo día de la votación, escúchenlo bien, el mismo día, ya estás en el padrón, búscate, porque vas a votar. Y encima puedes ser miembro del mes, exacto. Así es, recontra suertudo, si tu primera vez te toca ser, pues, imagínense, miembro de mesa, ¿no? Bien, continuamos. Entonces,
Ya sabemos qué es la ciudadanía. ¿Qué adquieres con la ciudadanía? Con la ciudadanía adquieres derechos, pero algo interesante debo decirle que también deberes, ¿sí? Bueno, y estos derechos, bueno, ya hemos explicado qué es la capacidad política para intervenir en asuntos públicos, ejercer libremente tus derechos, ¿no? Participando de diversas formas que vamos a evaluar. Pero debo señalar algo, que la ciudadanía es una condición jurídica y política que te vincula con el Estado y con los asuntos públicos. ¿Se puede suspender los derechos ciudadanos a las personas? Sí se pueden suspender, ¿sí? ¿Cuándo se puede suspender un derecho ciudadano? Por ejemplo, por sentencia con pena privativa de libertad, aquellos que están en la cárcel, ¿no? Por resolución judicial de interdicto, aquellos que han sido declarados interdictos por un proceso judicial. ¿Quiénes pueden ser declarados interdictos? Los jugadores compulsivos, llamados pródigos, ¿sí? Los corruptos, ¿ya? Por decir un ejemplo, los que incurren en mala gestión. Los que paran, pues, en Marte, o están alcohólicos, o están drogados, o cualquier, digamos, toxicomanía que no le permite tener lucidez. Entonces, se demuestra, se declara interdicto. Y aquellos que han sido inhabilitados de sus derechos políticos por 10 años, por ejemplo, a este supuesto violador, ¿no? Digo supuesto porque hay presunción de inocencia, así que digo supuesto. Y Vizcarra también ha sido, pues, inhabilitado por 10 años, ¿no? Entonces ahí tenemos algunos casos. Pero como yo les decía, también tenemos deberes, ¿sí? Y son los compromisos. Ahí he escuchado, pago mi multa. No, no, por ahí vino, digo, pago multa. No, uno tiene derechos, pero también tiene deberes que cumplir con la patria, obligaciones para con el Estado, la nación, la Constitución y las leyes. Porque después nos terminamos quejando, ¿no? Quiero paz, quiero trabajar, pero no hacemos nada. Desde nuestra casa vemos la televisión. ¿Qué proponen aquellos que piden paz? ¿Qué salida a la crisis proponen? ¿Qué proponemos? ¿Sí? ¿Por qué no le exigimos al Congreso que tome medidas que, digamos, terminen con la ola de protesta? ¿Por qué se quieren quedar en el Congreso hasta julio del 2024 por unos cuantos más frijoles? ¿No? ¿Por qué no se van? Necesitamos, yo estoy convencida de que necesitamos un gobierno de reconciliación, así como fue el de Paniagua cuando hubo la crisis de Fujimori. Solo un gobierno de reconciliación va a lograr la paz. Entonces, tenemos que hacer algo. Marchemos por la paz. Yo veo que hay gente que marcha por la paz, hay gente que marcha por protesta, pero no veo que hay gente que marche con carteles proponiendo soluciones, que es lo que deberemos, ¿no? Es un gobierno de reconciliación. Pidamos un gobierno de reconciliación. Es lo que debemos pedir. Necesitamos urgente, creo yo, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? Honrar a la patria, proteger a los intereses, ¿no?, nacionales y contribuir con su desarrollo, ¿no? Los peruanos, el día a día que trabajamos, salimos adelante, pero que tampoco podemos dejar pisotearnos en nuestros derechos. Defender la Constitución y las leyes, las mismas que deben ser cumplidas, dice, por todos. Sufragar, a ver, sufragar. Ser miembro de mesa, ahí está la mía, la jovencita, miren, jovencita, ¿no? Jovencita. Y además la mayoría son jóvenes los que salen ahí sorteados, ¿no? Entre comillas, sorteados, creo que entre los jóvenes sortean nomás, ya no, las personas más adultas ya no salen, ¿no? Sufragar en los procesos electorales y participar en las consultas populares. Pagar los tributos, ¿sí? Pagar los tributos, nuestros impuestos, no evadir impuestos.
¿Cuáles son los mecanismos de participación ciudadana? ¿Sí? Los ciudadanos, el poder emana del pueblo, ¿no? En democracia, el poder emana del pueblo. El poder del Estado lo tiene el pueblo. Así dice nuestra Constitución. Y nuestro poder lo ejercemos a través de diversas formas de participación, ¿sí? ¿Y qué es la participación? Un conjunto de sistemas o mecanismos de los cuales, dice, los ciudadanos, a la sociedad civil en su conjunto, puede tomar parte de las decisiones públicas o incidir en las mismas para que éstas representen sus intereses, ¿sí? De acuerdo al artículo 2, dice inciso 17 y artículo 31, nosotros tenemos dos tipos de derechos, de participación y de control. ¿Cuáles son esos derechos de participación ciudadana? Uno de estos derechos es el sufragio, el derecho al voto. El voto en el Perú es un deber, porque tenemos deber de sufragar, pero también es un derecho a elegir a nuestras autoridades. El voto es libre, secreto, pero obligatorio. ¿Hasta qué edad es obligatorio? Ojo, hasta los 70, ¿sí? Entonces, hasta los 70 es una obligación y pasado los 70 solo es ya un derecho, ¿no? No es como en otros países. En Estados Unidos no es una obligación. En Chile tampoco es una obligación, solo lo consideran un derecho. En cambio, en la legislación peruana es un derecho y es un deber, hasta los 70. ¿Qué otros derechos tenemos? Iniciativa de reforma constitucional, ¿sí? Es decir, presentar proyectos de ley, ¿no? Presentar proyectos de ley que cambien parcialmente o totalmente la Constitución, o sea, un proyecto de ley de reforma constitucional. Para presentar un proyecto de ley de reforma constitucional para cambiar todo o parte de la Constitución, se necesita el 0,3%, pero solo para solicitarlo, ¿ya? Pero, por ejemplo, si quiero que cambien la ley universitaria, también puedo presentar un proyecto de ley para modificar la ley universitaria. Para presentarla también necesitamos el 3%, padrones con el 3% del electorado nacional, ¿sí? El padrón se adquiere en el jurado. Y tenemos también el referéndum. Mucha gente en las calles ayer ha pedido que ejercer el derecho a referéndum. Pero ¿por qué se me niega el derecho al referéndum? Dice. ¿Por qué no se consulta si se quiere o no una nueva constitución? Solamente es una consulta, ¿no? Ya si gana el no, ya pues se quedarán tranquilos. Si gana el sí, se cambia la constitución. Entonces, la Constitución señala que nosotros tenemos derecho al referéndum y para ello se requiere firmas por lo menos del 10% del electorado nacional, ¿no? La otra vía es el referéndum. ¿Qué cosa se puede someter a referéndum? Justamente lo que yo les decía, la reforma total o parcial de la Constitución política. ¿Sí? La reforma total o parcial de la Constitución política. Entonces, se puede convocar a referéndum en abril de 2024, que es lo que está pidiendo una parte de la población. Sí, se puede. Solo falta voluntad política. Porque si gana el no, ya se acabó la fiesta. Y si gana el sí, como en Chile, se va a llevar a cabo o no, se va a elaborar una nueva constitución. Porque el primer referéndum, o sea, ellos están de acuerdo con una nueva constitución, pero la propuesta de constitución que había hecho el Congreso, la gente no quiere. Quiere una nueva constitución, pero no esa que habían elaborado. Entonces, nuevamente van a elaborar otra constitución para someterla a referéndum. ¿Qué más? La aprobación de leyes. Las materias relativas al proceso también de descentralización, ¿sí? Ojo, pero así como se puede someter a
a someter a consulta de referéndum la aprobación de la reforma, de las leyes, de las normas relativas, también se puede someter a consulta la desaprobación de una ley. Entonces basta con que el pueblo presente. Yo también eso digo ya, pero ¿por qué no presentan pues las firmas, el 10% al jurado? Y con eso ya el Congreso no puede hacer nada, porque ya y con el 10% se presenta, y sí se puede, porque miren, hace muchos años el grupo de los fonavistas lograron juntar el 10% de las firmas del electorado a nivel nacional y sometieron a referéndum la devolución del dinero del Fonavi y ganó el sí, ¿ya? Entonces sí se puede. ¿Por qué no utilizan ese mecanismo, no? Yo pienso de presentar su 10%, en vez de estar rompiendo puentes y bloqueando carreteras también, ¿no? No crea que uno está de acuerdo con los actos de violencia. Creo que hay errores por parte de los políticos que no saben manejar y guiar a la población, ¿no? Hay muchas formas pacíficas de solucionar los conflictos y buscar medidas, ¿no? Adecuadas a la solución, pero hasta eso son incapaces de verdad. Entonces, se puede someter la desaprobación de leyes, decreto legislativo, decretos de urgencia. O sea, no solamente aprobación, sino también desaprobación. ¿Se dan cuenta? Otros derechos que tenemos son los de control ciudadano, ¿sí? Controlar. ¿A quiénes podemos controlar? A las autoridades elegidas por votación popular. ¿Pero quiénes? Presidente, ya lo hubiéramos revocado, ¿no? A Castillo primero o a Dina. Ahora no se puede. A los congresistas, tampoco. ¿A quiénes? A los alcaldes, a los gobernadores regionales, a los regidores, a los consejeros regionales, a los jueces de paz elegidos por votación popular. A ellos sí se puede, pues, revocar. Correcto. Para lo cual se necesita presentar un padrón de 25% del electorado local. Pero ojo, no solamente presentando, de ahí se tiene que someter a una consulta. Y para revocar una autoridad necesitas de 50 más 1. O sea, esto solamente es para presentar la solicitud. Pero luego todos vamos a un proceso de votación. Si gana el sí, acá también es sí, no. El problema cuando fue, me acuerdo del caso de Villará, la gente decía, ¿el sí qué significa? ¿Sí que se quede o sí que se vaya? O sea, la gente ni sabía, o sea, fue un lío, ¿no? Porque la gente decía, no que, no quiero que se vaya o no quiero que se quede. Entonces, faltó mayor difusión, porque significa sí a la revocatoria, no a la revocatoria, ¿correcto? Pero la gente decía sí que se quede, sí que se vaya, ¿ya? El otro caso es la remoción, ¿ya? La remoción. En este caso, ¿a quiénes se remueve? ¿No? Se remueve, es la facultad que nosotros tenemos de remover a un funcionario de su cargo o empleo. Supongamos un director del centro de salud de Pangoa, que nunca está, cuando se le busca nunca está, los médicos llegan tarde, se van temprano, ¿sí? No hay en la farmacia nada, entonces, ¿qué hacemos? Entonces, se puede presentar, correcto, la solicitud de remoción con el 50% del electoral. Asumí 50%, sí, pero aquí ya es directo, o sea, y aquí ya no hay votación. Logras el 50%, ya, despedido, se va, ¿se entiende? Se va, es directo, ¿ya? Y tenemos la rendición de cuenta. Oiga, ¿qué está haciendo con el dinero del presupuesto usted, señor alcalde? No vemos nada. El puente que usted dijo que iba a estar para marzo del 2022, estamos ya enero del 2023 y no avanza.
¿no? Entonces hay que pedir cuentas. ¿Quiénes están sujetos a la demanda de rendición de cuentas? Todas autoridades sujetas a estas dos. O sea, puedo yo pedirle rendición de cuentas al director del centro médico, sí. Y al alcalde también, al gobernador también. Todos los que están sometidos a revocatoria y remoción. Para lo cual solo se necesita el 10% del electorado local, ¿no? Para pedir, es un pliego, ¿ya? Es un pliego de preguntas y en donde el alcalde tiene que responder y sustentar, supongo, por ejemplo. Otra forma de participación ciudadana es el presupuesto participativo, ¿sí? Aquí los vecinos, como ven, participan en la elaboración del presupuesto de su localidad, ¿ya? A través de sus representantes, ¿no? Donde entonces se priorizan cuáles son las necesidades de la población. Entonces ya el alcalde ya no solito elabora el presupuesto, sino que lo elabora con la participación vecinal, ¿ya? Y así se distribuye mejor los recursos. El otro es la consulta previa. Eso no existe aquí en las ciudades. Procede y en las comunidades indígenas, campesinas, ¿no? Y es el derecho de los pueblos originarios a ser consultados de forma previa sobre medidas legislativas o administrativas que afecten directamente a sus derechos colectivos. Por ejemplo, se quiere entregar una concesión para la construcción de una central hidroeléctrica en la zona de los Aguaruna, ¿sí? Pues bien, se tiene que consultar a la población si está de acuerdo o no con la construcción de la central hidroeléctrica. Se quiere llevar a cabo un proyecto minero de extracción de oro en la zona. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? ¿No? Entonces la población interviene también en la toma de decisiones. Por último, tenemos la consulta vecinal de demarcación territorial, ¿no? Esta forma de participación le permite a los ciudadanos elegir la circunscripción a la cual desea pertenecer, ¿no? Hubo un problema entre San Isidro y Magdalena por muchos años, ¿no? Y se convocó pues a una consulta vecinal, ¿no? A una consulta vecinal para que se decidan si quiere pertenecer a distrito A o B, ¿no? La población escogió a San Isidro, ¿no? Esto es real, ¿no? Esto es real, ¿no? Fue un caso real de problemas de demarcación territorial en donde finalmente fueron los vecinos los que hicieron ejercicio de su derecho a qué circunscripción pertenecer, ¿sí? Muy bien, hemos terminado con las con cívica, felizmente que estaba cortito, ¿no? Chat, ¿qué pasó con el chat? Ay, yo estoy haciendo el chat. Y pasamos a resolver esta pregunta, ¿sí? Con eso terminamos. Lugar donde ha habido violencia urbana. Efectivamente, como apertura. Parte más alta, tornado, llega donde las otras no pueden. Rosas, esto que se viene dando a esta hora de la mañana. Vamos a esperar, Katia, a ver si puede hablar en estos momentos la ministra Urteaga, que ha llegado hace algunos minutos, ¿no? Hay personal, funcionarios también.
Muy bien, hemos terminado. Vamos a ver si la clave es la D, ¿sí? 72 años, ¿no? Eso es derecho al voto, ¿no? El pago de los fonavistas, ¿esto qué es? Referendo. Un grupo de ciudadanos presentó unos textos para cambiar un capítulo de la Carta Magna. Reforma, ¿no? Una propuesta para el beneficio de los animales. Ajá, iniciativa legislativa. Muy bien, perfecto. ¿Sí? Muy bien. La clave D. ¿Sí? Ahí está. Ahí tenemos. Era la D, ¿no? Del ejercicio 2. Muy bien, nos estamos viendo entonces el próximo viernes, ¿no? Para nuestra clase de geografía y cívica. Hasta luego. Hasta el próximo viernes.